tardes. Mi nombre es Alister Ramírez Márquez. Yo soy el secretario general de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Bienvenidos a la ceremonia de incorporación de la doctora Priscila Gag Artigas, hoy 21 de octubre de 2022. Ante todo quisiera darle la bienvenida a la distinguida junta directiva, al doctor Carlos Paldao, al doctor Jorge Ignacio Covarrubias, al doctor Germán Carrillo, a la doctora Ana Ozan, al doctor Daniel Fernández, a la doctora Rosa Tesanos Pinto, al doctor Gerardo Piña Rosales, a la doctora Nuria Morgado, al doctor Guillermo Bell, a toda la distinguida membresía de la ANLE, a todas las personas que nos acompañan desde distintos países y obviamente a las delegaciones de Florida, de Texas, de Nuevo México, Washington, Indiana, y quisiera darles la calurosa bienvenida a todos los invitados que nos acompañan a esta ceremonia del día de hoy. En primer lugar, quisiera darle la bienvenida al doctor Germán Carrillo, quien nos va a presentar a la distinguida doctora Priscila Artigas. Por favor, Germán, sigue y enciende el micrófono. Gracias. Germán, el micrófono, por favor. Germán, el micrófono. Ya, ahora sí. ¿Me oyes? Muy estimados colegas de la Junta Directiva, distinguidos miembros numerarios y correspondientes de la ANDE, familiares e invitados de Priscila, señores y señoras. Es un gran honor para mí hacer esta breve pero muy significativa presentación de nuestra colega, la doctora Priscila Gag Artigas, hoy en su día, por cierto, muy especial, en que es recibida en calidad de numeraria de la ANDE. Felicitaciones anticipadas, Priscila. Los méritos académicos y personales de la candidata hablan por sí solos con creces. Basta con echar un vistazo retrospectivo a su vida, a los estudios e instituciones en donde se formó, hojear sus títulos académicos, repasar sus muchas inquietudes intelectuales y pedagógicas, inquietudes que se fundamentan mayormente en el valor del cambio, siempre renovador y beneficioso, o en sus serios afanes de superación lograda a base de esfuerzo y trabajo, incluyendo, por supuesto, sus viajes, estancias y andanzas por 3 continentes, para lograr así entender a cabalidad su trayectoria vital y profesional. Solo entonces así podremos comprender las razones por las cuales Priscila ha llegado a ser lo que es hoy, cómo se ha movido como pez en el agua en 3 lenguas y 3 culturas, española, francesa e inglesa, y cómo ha logrado entender para luego explicar desde la cátedra la manera como se reflejan y se decantan estas 3 culturas a través de sus lenguas, artes y literaturas. Priscila es una internacionalista que se esfuerza por hacer del mundo algo más sencillo, más integral y sin duda y sobre todo algo mucho más coherente. Después de obtener una licenciatura en lengua francesa de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras y una maestría en Middlebury College, para mí de grata memoria, pues allí enseñé algún curso de verano, la vemos emprender viaje de especialización a Francia, donde estudia primero en la Sorbonne Nouvelle y luego en el Instituto de Ciencias Políticas y en el Centro Nacional de Investigación Científica de París. Al final, obtiene el prestigioso Doctorat d'État de la Université de Franche-Comté en Besançon. A nivel profesional, Priscila ha publicado buen número de artículos y de libros sobre literatura hispanoamericana y femenina de los 2 últimos siglos. Es también editora y como tal contribuyó con varios de sus propios artículos a la conocida antología Reflexiones, Ensayos y Escritoras Hispanoamericanas Contemporáneas, volúmenes 1 y 2,
que aparecen entre el 2002 y el 2006. Priscila fue realmente pionera en la red con su portal de 1998, que puso enseguida al alcance de escritores e investigadores. Con su esposo, el poeta Gustavo Gag Artigas, miembro de la ANDE y aquí presente, pasó un año en Colombia haciendo y enseñando teatro experimental en la tradición de Enrique Buenaventura en Cali y otras ciudades del país. Por ello, Priscila es también una colombianista de tiempo completo, como lo demuestran sus publicaciones sobre Juan Gabriel Vázquez, Fernando Vallejo y el mismo García Márquez. Entiendo que su hija nació en Colombia. Como educador integral que es, ha manifestado su preocupación por inyectar lógica a los ensayos que suelen exigir las universidades en el campo de la investigación y de la escritura. Con tal propósito, es co-creadora con su esposo de una aplicación educativa integral, tanto en inglés como en español, que se llama EGPS Essay, ensayo. Y como si fuese poco, es traductora literaria de poesía del español al inglés y al francés. Hoy en día es catedrática de español y literatura latinoamericana en Monmouth University en New Jersey. Es además Fulbright Scholar. Antes de concluir este breve perfil, disculpen, quisiera añadir un par de experiencias en cierta forma anecdóticas que nos han conectado al azar en estos últimos tiempos. Sin saber aún quién era Priscila, tuve ocasión de usar en un par de cursos de cultura y civilización su bien conocido libro de texto titulado Hoja de Ruta, Cultura y Civilización de Latinoamérica, que por lo que veo ya va por la 6ª edición en el 2020. Estupendo. Ojalá sean jugosas las ganancias, Priscila, pues el texto se lo merece. La segunda es más reciente y tiene que ver con nuestra breve correspondencia de este verano en preparación para hoy, el día señalado, como titularía su famosa novela Manuel Mejía Vallejo. Preocupado por entender un poco mejor el sentido profundo de lo que Priscila ha llamado con ingenio y sagacidad colectivización, como seguramente oiremos directamente de ella misma, y también de la respuesta de la doctora Rosa Tesanos Pinto, intercambiamos algunos correos. Me contó, para tranquilizarme, que tan pronto saliera su libro este verano en la editorial iberoamericana de Madrid, me enviaría un ejemplar. Dicho y hecho. Creo que fui uno de los primeros en recibir un flamante ejemplar que se titula Colectivización, sobrepasando los límites de la autoficción. Ejemplar que he hojeado con sumo interés, leyendo algunos de los 10 ensayos sobre el tema, tales como el suyo de Vivir para contarla, semejante a las conocidas Memorias de Gabo, aunque aquí se aplican al chileno Guillermo Núñez y al escritor y poeta Gustavo Gag Artigas, su esposo, así como a la gran promesa literaria hoy por hoy, que es Juan Gabriel Vázquez, en Historia Secreta de Costaguana, y en la aún más exitosa novela del 2011, El ruido de las cosas al caer, obra sobre la que por coincidencia también hemos escrito los dos. Finalmente, no podría pasar por alto mencionar el ensayo titulado Fernando Vallejo, de la ombligoficción a la colectivización, del hispanista francés Lionel Suquet, que bien sirve de modelo y aplicación de sus teorías, en las que el autor, siguiendo de cerca a Priscila, ha sabido mostrar nuevas formas de abordar la ficción y las múltiples variantes que puede asumir la metaficción, y mucho más que se nos queda en el tintero por falta de tiempo. Felicitaciones una vez más, Priscila,
y bienvenida a esta casa. Gracias. Muchas gracias, doctor Carrillo, por la presentación. Entonces, ahora pasamos a la distinguida doctora Gag Artigas, quien nos presentará el discurso. Adelante, por favor. Por favor, micrófono, por favor, micrófono. Sí, creo que ya lo puse el micrófono. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Buenas tardes y quiero agradecer a los miembros de la Junta Directiva de la ANLE, la presente y la anterior, por considerarme merecedora de este honor. Agradecer también al amor que incondicionalmente me ha acompañado toda mi vida. Primero de mis padres y de mi familia, luego de mi esposo, compañero de vida y ruta, de mi hija, efectivamente nacida en Colombia, en Cali, de mi hijo, nacido en Rotterdam, y estos últimos años de mis 3 nietas, Isabel Leonora, Gala Roberta y Alma Dulcinea. El título que propuse para mi discurso de incorporación, como saben, es Colectficción, una forma transgresora de enfocar la creación literaria. Me pareció lógico, pues representa el tema de mi más reciente arteria de investigación. Sin embargo, al sentarme a darle forma al mismo, mi mente comenzó a divagar y se perdió por los senderos del tiempo, por los caminos de barro de mi infancia, y me enfrentaron con la realidad de que explicar lo que comporta la colectficción no podía hacerse en el vacío. Por tanto, les ruego me acompañen por un breve desvío y que empecemos donde todo comenzó. Si me pidieran definir mi carrera académica, tendría que hablar de la tríada que la compone: la docencia, la investigación y el trabajo de creación literaria, incluyendo la traducción y relacionándola con el volumen de ensayos del cual soy editora, que acaba de ser publicado bajo el título de Colectficción, sobrepasando los límites de la autoficción, que mencionaba hace un rato Guillermo. Porque la transgresión, el desafiar y sobrepasar los límites impuestos, ha sido mi rocinante, tanto en la vida personal como profesional. Y en ambos casos, las reglas a transgredir, los obstáculos a superar, no han sido pocos. La primera transgresión en mi vida fue sin duda atreverme a soñar, allá en la escuelita primaria en mi Bayamón natal, a la que llegaba luego de horas de caminata por verdes colinas y caminos de polvo, desde donde me asomaba al mundo de los libros y de la imaginación en alas de poetas. He aquí, niña mía, que me han hecho tu amigo. He aquí, cada día conversarás conmigo. Niña, me das la mano y yo te muestro el mundo. El ruego del libro envolviendo mi mente de niña campesina en la voz de la Gabriela eterna, jugueteando en mis sentidos junto al olor de los mangoes maduros y la envolvente guayaba. O armada de ese gran mago, perdiéndome en ese granero del idioma loado por Neruda, el que me enseñó que de tierra soy y con palabras canto, pero no palabras cualquiera, sino las de la bella, la altanera, la bizarra, las palabras de la lengua española, esa lengua ardiente como una llama y viva cual un manantial, desbordando de los versos de Juana de Ibarburo y abriendo su torrente de voces para ayudarme a convertir en barroco español el austero anglosajón enciclopédico de la New Standard Encyclopedia, que un vendedor ambulante le vendió a mi madre con la promesa de que el leerla me remontaría a grandes alturas, me haría descubrir otras cocinas y me ayudaría a realizar mis sueños. Como ven, Chile, la poesía, la traducción, la lucha, premonitorios de mi futuro. La segunda transgresión fue saltar del campo a la capital, dejar atrás a Cervantes, no el ingenioso hidalgo y sus sueños de enderezar entuertos, no, ese lo llevé y lo sigo llevando conmigo. Dejar Cervantes, mi escuela secundaria,
donde de paso, gracias a un visionario principal escolar, aprendí a hablar también la lengua de Molière. Dejar Cervantes en busca de nuevos horizontes para partir a soñar y a embriagarme de otros saberes en las aulas de la Universidad de Puerto Rico en Río Piedras. Mi querida Yupi, allí aprendí con Julia, y nuevamente la poesía, que yo estaba hecha de presentes y mis pies planos sobre la tierra promisora no resistían caminar hacia atrás y seguían adelante, adelante, burlando las cenizas para alcanzar el beso de los senderos nuevos. En la Yupi, gracias al Departamento de Actividades Culturales, me sumé a los cantos de Atahualpa Yupanqui, Mercedes Sosa, Joan Manuel Serrat. Aprendí a escuchar los silencios del Marcel Marceau. Me sorprendí frente a la exuberancia de la ópera o del ballet clásico y aprecié la desnudez de la danza moderna, Merce Cunningham o Pilóbulus. Viví la experiencia total del teatro comprometido, Bertolt Brecht, Osvaldo Dragún, Augusto Boal. Marché por el campus en solidaridad con Chile en septiembre del 73, sin sospechar la dimensión que Chile tomaría en mi futuro. Y sobre todo, que al marchar por el pueblo chileno, también marchaba por la liberación de quien años más tarde me esperaría en una esquina del barrio latino en París, y que en la fiesta de la solidaridad, la mítica Fête de l'Humain, en Francia, se unirían nuestros destinos. Descubrí las vibraciones sonoras de Pablo Casals, recité junto a Ernesto Cardenal sus versos más profundos. En las tantas protestas estudiantiles aprendí a luchar por la justicia. Y en suma, la Yupi se convirtió en mi mundo dentro del mundo. La sed de aprender se multiplicó. El deseo de ir cada vez más lejos se aferró a mi ser, como en el muro la hiedra. A partir de ese momento, el empujar cada vez más los límites, el romper con los cánones establecidos se cimentó como mi bandera de lucha, hasta traerme hoy frente a ustedes como la primera de entre 12 hermanos en llegar a la universidad. La primera de la universidad donde enseño, Monmouth University, en obtener una prestigiosa beca Fulbright, abriendo así camino a otros. La primera puertorriqueña en llegar a ser miembro numerario de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, en un país donde de los 62 millones de hispanohablantes, 5.83 son de origen puertorriqueño. Heme aquí entonces, frente a ustedes, para hablarles de la colecficción. ¿Y qué es la colecficción? Se preguntarán ustedes con justa razón, pues el término no está recogido aún en los diccionarios. Ello es lo que pasaremos a explicar ahora. Acuñamos el término en el 2017 y el mismo encarna una nueva modalidad de contar realidades y ficciones, de relatar y reconfigurar historias, donde se transgreden los confines restrictivos del yo inherente al género de la autoficción en aras de un abarcador y político nosotros. El objetivo es lograr un acto de creación en el cual el lector espectador sea parte y partícipe de la reconfiguración de una historia en su dimensión tempo-espacial. Una colecficción sintetizadora que sobrepase los límites de mi historia para convertirse en nuestra historia. En palabras de Gustavo Gac Artigas, autor de Colecficción, es una invitación al lector a ser parte de mi pluma, no solamente como parte de la historia, sino a reescribir esa historia al leerla. O como afirma la joven poeta norteamericana Amanda Gorman, escribiendo desde mí misma es también yo misma escribiendo a, con y desde un nosotros. Los recursos discursivos predominantes y el objetivo estético y ético subyacente en esta modalidad de creación pueden ser codificados bajo los siguientes parámetros: transgresión, pluralidad y polifonía, y experimentación.
En las obras ficcionales, lo primero que se transgrede es el pacto de lectura. Las obras dejan de ser la representación de mi historia y hacen una llamada al lector a participar de un juego de descubrimiento y creación y a lanzarse activa y creativamente a la reconfiguración conjunta de una historia. Veamos un par de ejemplos. En Y todos éramos actores, un siglo de luz y sombra, de Gustavo Gaca Artigas, obra cuyo análisis nos llevó a acuñar el término, la ruptura se produce desde el comienzo con una invitación expresa al lector a través de la invocación poética que da apertura a la novela. En ella, el autor, narrador protagonista, invita al lector a entrar en el Teatrum Mundi para ser parte de un elenco que revise sus memorias, las suyas, al tiempo que lo lleva a tomar conciencia de que en esta historia el lector no es solamente lector. Y cito, yo los invoco a ustedes para que me guíen en este viaje. Yo a ti, espectador, te invoco. En la espiral de la muerte vas a morir conmigo, hermano. En la espiral de la vida sube a renacer conmigo, hermano. Y al pisar el último escalón, desaparece junto a mí, hermano, por lo que en esta historia no hay espectadores, solamente actores. Por su parte, el escritor uruguayo Mario Lebrero, en La novela luminosa, en su explícita búsqueda diegética de comunión con los otros, se sirve para lograr la ruptura del diálogo constante y directo del narrador con el lector a través del uso de vocativos como vea usted, vaya usted sumando, imagine por un momento usted, ya mismo estoy con usted, sepa lector que, disculpe lector, con que lo invita a usar sus vivencias, su creatividad para reconfigurar la historia junto a él. Otro recurso común de transgresión es la utilización de elementos lúdicos, siendo uno de los preferidos la explotación de la metáfora del Teatrum Mundi. A través de su uso, los autores se apropian de estéticas propias al teatro para luego subvertirlas y transponer una historia, la íntima del enunciante, al colectivo social. Siendo un recurso no exclusivo a ellos, es privilegiado por autores de la comunidad LGBTIQ, como el chileno Pedro Lemebel, el colombiano Fernando Vallejo y la escritora trans argentina Camila Sosa Villada, que representan la voz de un grupo marginado por la sociedad para llevarnos a repensar nuestra colectividad. De esta forma, estos autores invitan al lector a reconfigurar junto a ellos el mito y el imaginario personal en uno colectivo. El aspecto lúdico de descubrimiento forma parte también importante del juego colecficcional. Ejemplos emblemáticos son el juego de billar como metáfora de la sociedad utilizado por el escritor colombiano Juan Gabriel Vázquez en El ruido de las cosas al caer, o los desafíos mentales del juego de investigación en que el lector es a la vez detective, cómplice y asesino en la novela La muerte me da de Cristina Rivera Garza. Las novelas La muerte me da de Cristina Rivera Garza, El espíritu de mis padres sigue subiendo en la lluvia de Patricio Pron y Todos éramos actores de Gustavo Gaca Artigas, entre otras, representan paradigmas del uso de la polifonía de géneros literarios en conversación que cuestionan la autoría individual, dando paso a una colecficción donde convergen textos, autor y lectores. La pluralidad de narratarios, de narradores, de perspectivas de narración, así como la pluralidad de interlocutores reales o ficticios, son recursos utilizados en muchas de las obras, dando la voz narrativa fluctuando entre primera, tercera y primera personas del plural, oscilando sin transición o marcadores lingüísticos, contribuye a la desterritorialización de la autoficción hacia la colecficción. Por ejemplo, en Historia secreta de Costaguana,
Juan Gabriel Vázquez establece una comunidad entre el narrador, los narratarios y el lector. Multiplicidad de narratarios adoptada deliberadamente como técnica narrativa. En el siguiente pasaje, el narrador apostrofa a 3 figuras recurrentes en la novela: los lectores del jurado, el personaje de Eloísa y el escritor Joseph Conrad. Y cito: yo que he venido huyendo de la gran historia, retrocedo ahora un siglo entero para ir al fondo de mi historia pequeña. Durante la noche de nuestro encuentro, Conrad me escuchó contar esta historia. Y ahora, queridos lectores, lectores que me juzgarán, lectores del jurado, es su turno. Todo lo que supo Conrad habrán de saberlo ustedes. Pero hay otra persona, Eloísa. Eloísa, también tú habrás de conocer estas memorias, estas confesiones. También tú habrás de emitir tu propia absolución o tu propia condena. Y cierro cita. En poesía, género de lo individual por excelencia, 2 ejemplos que resultan paradigmáticos de la colectficción provienen de 2 poetas tan diversos como lo son Amanda Gorman y Gustavo Gac Artigas. En ambos se experimenta con el lenguaje y se transgrede el tradicional yo lírico. En los poemas de Gustavo Gac Artigas se evidencia el dialogismo con el lector y la implícita invitación a juntos reconfigurar el mundo que les rodea. Y cito: hombre, mírame, devuélveme la condición humana, ancla mi mente vagabunda en la palabra ultrajada, ábrele las puertas para que se pierda en tu universo y que mi sueño sobreviva en el tuyo. Neruda nos decía en su poema Sube a nacer conmigo, hermano, yo vengo a hablar por vuestra boca muerta. En Amanda Gorman, por su parte, autor y lector ya son uno. Es decir, el tradicional yo lírico se convierte en un nosotros antes de comenzar la escritura. En su poema Escribimos, Amanda Gorman nos dice: nuestras manos se estiran hacia una, la felicidad nebulosa, lejana, así nos abrimos a lo bueno, por frágil y breve el que sea. Tocarnos, encontrarnos, humanizarnos. Escribimos porque podríais escucharnos. Escribimos porque estamos perdidos y solos. Y vosotros, al igual que nosotros, estáis observando y aprendiendo. Podemos hallar en las obras colectficcionales experimentación en el juego con el lenguaje, con la hibridez de géneros y de medios, con los recursos lúdicos, con la estructuración de las obras, donde los lectores espectadores entran al teatrum mundi para representar las memorias del autor en forma colectiva. Y cito: desde el comienzo del camino, la palabra estuvo en movimiento, saltó del libro al escenario, del placer solitario al placer colectivo, transformándose en fiesta pagana, donde hasta los dioses bailaban y las reglas escapaban aterrorizadas por las ventanas, no las fueran a ultrajar. El experimento con medios diversos podemos apreciarlo en el primer largometraje del cineasta español nacido en Francia, Oliver Lax, Todos sois capitanes, una nueva aproximación a la colectficción donde lo colectivo surge al revés, en el momento en que los protagonistas del film, de ser los actores sociales, pasan a ser protagonistas y autores. Ejemplo abarcador de experimentación a través de la pluralidad, la polifonía y el juego, es la experiencia colectficcional que se produce de la conversación entre 3 autores, los lectores y 3 obras que implícita o explícitamente tienen como eje central la figura de uno de ellos, la artista francesa Sophie Calle. Su obra Double Game, que reúne texto e imágenes, las novelas Leviatán de Paul Auster y Porque ella no lo pidió de Enrique Vilamatas. Un fascinante, innovador y envolvente juego de experimentación colectficcional que expande las fronteras de los géneros artísticos, geográficos y sociales. La colectficción como
reconfiguración colectiva de una época. Si aceptamos con Bakhtin que el género literario es como un organismo vivo que se produce no solamente en el contexto reducido de la historia literaria, sino también en uno más amplio, el cultural y el social, como respuesta a una necesidad histórica, podríamos concluir que la colecficción surge como una propuesta estética de la literatura y el arte para combatir el triunfo del individualismo y la marginación, para que volvamos los ojos a la necesidad de recuperar la idea olvidada del bien común, incluyendo la necesidad de inclusión de aquellos seres marginados o invisibilizados a través de obras que compartan las vivencias de una sociedad que busca soluciones escuchando integrar las voces de todos. Como se ha dicho recientemente de la novela Les Années de Annie Ernaux, Premio Nobel de Literatura de este año, y cito, pasando del ella al indefinido uno o una y luego al nosotros, este libro, cuyo título provisional era Novela Total, es un texto magistral sobre la memoria individual y colectiva, lo que nos hace individuos y generaciones. Para conectar el punto de partida de mi presentación sobre la transgresión de barreras en mi vida y esta línea de investigación que representa la colecficción, en julio del corriente año tuve la oportunidad de asistir en el Guggenheim a la exposición Triangulación de la hilatura de la artista y poeta chilena Cecilia Vicuña. La misma me trajo de vuelta al tema que nos concierne, la colecficción como modalidad creativa transgresora. Y quiero cerrar con ejemplos de la colecficción en las artes, porque resultan más rápidamente observables que en la literatura cuando no hemos leído las obras mencionadas. En la exposición de Vicuña podemos observar triangulación de medios, audiovisual, plástico y literario, llamado al lector y polifonía de voces. Al igual que su compatriota Guillermo Núñez, poco después del golpe del 73, en una de las obras de su instalación Pinturas y Esculturas, nos invitaba a meter nuestra cabeza al interior de una jaula, y aquí espero que estén viendo la primera foto de la diapositiva. Bien. Ahora debo volver a mi texto que se me escondió. Bueno, voy a tener que usar el texto en papel porque no encuentro. Vicuña nos invita a escoger nuestro rol en la vida. Y vemos entonces la diapositiva de Vicuña. Vemos ahí el panel en 3 dimensiones donde ella nos invitaba a poner nuestra cara en el rol que queríamos escoger para nuestra vida. Gaca Artigas, Guillermo Núñez y Cecilia Vicuña, 3 creadores chilenos que utilizan en sus obras jirones de realidad para invitar al lector espectador a incorporarse activa y creativamente al proceso de creación, a reconfigurar junto al artista la historia propuesta, creando así en conjunto una colecficción generacional, la colecficción de una época. Envolvía y conminaba Guillermo Núñez al lector espectador en 1973 con las siguientes palabras de su serie ¿Qué hay en el fondo de tus ojos? Usted también es responsable. Actúe junto al artista. Dibuje, raye, rompa, escriba. Transforme estas imágenes, hágalas suyas, con colores, imaginación, recuerdos, lápiz, tinta china, rabia, memoria, anhelos, pinceles. En la última fotografía, la invitación de Núñez a dibujar, escribir, rayar
pensar, anular, romper, pintar, destruir, esbozar junto a él el dolor, lo imposible, la luz, el grito, la noche, lo blanco, la ausencia, el horizonte, el vacío, la alegría, el negro. Es decir, a pintar la ausencia, a recrear lo que el artista protagonista con los ojos vendados estaba viendo al observarse a sí mismo, obligado a mirar y a mirarse hacia adentro. En conclusión, la colecficción es una modalidad creativa donde el artista, con clara conciencia de vivir en una realidad inaceptable, acude a la ficción, pues, y cito, solamente la ficción nos permite sentirnos humanos al asumir el dolor de la historia. Si fuera historia, sería insoportable. Y con la ayuda del receptor, trascender lo individual para crear una colecficción donde lo ético y lo estético se complementan y colectivamente reconfigurar la historia. Y ese mismo sentido de urgencia de transgredir los límites de lo imposible para convertirlos en posibilidades es lo que ha guiado mi vida, lo que me ha traído hoy frente a ustedes y lo que intento desde mi cátedra instilar en mis estudiantes. Por lo que, y tomo prestadas palabras de poeta, la palabra no sirve si no es para cambiar el mundo, o al menos intentarlo. Gracias. Muchas gracias, doctora Gaga Artigas, por su discurso, colecficción como un proceso conjunto de la creación. Y después de su impresionante discurso, vamos a pasar entonces ahora a la respuesta de la doctora Rosa Tezanos Pinto. Por favor, tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, Alistair. Y tal como con Germán Carrillo, es para mí un verdadero honor estar esta tarde con ustedes dando respuesta a este estupendo discurso de nuestra nueva académica. Por varias décadas se especuló acerca de los conceptos de autoficción, autor, persona, personaje y lector, sin llegar a la visión original e incluyente que ha presentado la doctora Priscila Gaca Artigas esta tarde. Así, hemos escuchado en su sobresaliente discurso que el término colecficción, acuñado por ella en el año 2017, encarna, y cito, una nueva modalidad de contar realidades y ficciones, de relatar y reconfigurar historias. Los escritores de colecficción poseen además el reto de unir su yo y vivencias en una lectura que sea, como nos dice nuestra académica, un acto de creación en el cual el lector espectador sea parte y partícipe de la reconfiguración de una historia en su dimensión tempo-espacial. En un sucinto recorrido por la autoficción, para poder enlazarla con la teoría de la colecficción presentada por la doctora Gaca Artigas, se podría abordar el tema desde su explicación más sencilla. Esto es, un texto híbrido donde el escritor tiene como propósito recrear su vida utilizando la narración. García Gallego indica que toda autoficción tiene que tener elementos autorreferenciales y un enfoque centrado en la autocreación del escritor y no en la creación de otro yo. Para Manuel Alberca, la autoficción es autobiografía, un poco novela y un punto medio al que él designa como el centro autoficcional. Por supuesto, estas y muchas otras perspectivas sobre la autoficción tuvieron como punto de inicio la publicación de Fields de Serge Dubrovsky en 1977 y su invención del vocablo autoficción, que para Dubrovsky era narrativa de ficción, autobiografía y espacio donde el nombre del autor y el nombre del personaje principal son uno mismo. Philippe Lejeune, con su libro El pacto autobiográfico, ampliaría el tema y concebiría un compromiso entre autor y lector. En ese caso, el escritor se compromete a decir la verdad y el lector a aceptarla. Este planteamiento se enriquecería más tarde con su libro de 1980, Yo soy un otro.
Sin duda, en este recuento tampoco podemos obviar los debates de Roland Barthes y Michel Foucault sobre la muerte del autor. Entonces, desde las décadas de los 60 y 70, los estudios acerca de la autoficción han sido múltiples y han sido conectados con escritores de todo tipo de creación, desde Luciano de Samosata, en la Grecia clásica, al autor del Lazarillo de Tormes, o a Larra, considerado este último el inventor del periodismo del yo. Tal vez Colonna sintetiza mejor lo que es la autoficción para la doctora Gacke-Artigas. Y cito: autoficción es una obra literaria en la que el autor se inventa una personalidad y una existencia conservando su identidad personal bajo su verdadero nombre. Pero luego la pone más compleja al anexar referencias biográficas, referencias reflexivas, de perfil especular, figurativas o fantásticas. Los trabajos del escritor Gustavo Gacke-Artigas patentizan las mencionadas características, además de la metalipsis. En palabras de Genet, la metalipsis sería cualquier enunciado acerca de sí mismo. Por tanto, una vuelta al mundo íntimo del autor y una entrada a su universo ficcional, el primero extradigético por definición y el segundo intradigético por su ficción. Por otro lado, una fuerte presencia de la metaficción en la literatura responde también a la crisis del personaje narrativo y a la reconstrucción del yo autobiográfico, con un específico deseo de incluir una voz reflexiva que le permita construir al yo un lugar discursivo que le pertenezca y no le pertenezca al autor, o le pertenezca de una forma diferente a la referencial. O como dice Varela Portela, una voz figurada desde un lugar donde fundamentalmente se despliega la solidaridad de un yo pensante y un yo narrante. El punto de vista de la argentina Leonor Arfuch sobre biografía es fronterizo con las conjeturas sobre autoficción trabajadas por la doctora Gacke-Artigas. Arfuch la ve como un horizonte de inteligibilidad y no una mera sumatoria de géneros ya conformados en otro lugar. Es decir, un espacio donde la heterogeneidad e hibridación de la expresión del yo tienen múltiples manifestaciones que no se pueden encasillar. Como ejemplo, podríamos citar el cuento Las babas del diablo, de Julio Cortázar, en donde el autor, biógrafo y artista de la fotografía hace descubrimientos sorprendentes que poco a poco involucran al lector en la historia y en el enojo ante un posible acto abominable. Pero la doctora Gacke-Artigas va más allá de aquel pacto autor, biógrafo, lector. Para ella, hay un número de trabajos literarios de distintos géneros y producciones artísticas que transgreden lo biográfico y autoficcional. En otras palabras, sobrepasan el enamoramiento con el yo autorial, con el yo personaje y el yo biográfico para incorporar los discursos de muchos. Esta fusión se hace tanto a nivel estético como político. Dice la doctora Gacke-Artigas, los recursos discursivos predominantes y el objetivo estético y político subyacente en esta nueva modalidad de creación pueden ser codificados bajo los siguientes parámetros: transgresión, pluralidad, polifonía y experimentación. En 1975, Roland Barthes, con su libro Roland Barthes, por Roland Barthes, llamaba la atención por una autobiografía presentada en tercera persona, pero que anexaba, y cito, imágenes de su álbum de fotos profesional y personal. Podríamos señalar que en el caso de Barthes, el autor todavía estaba ensimismado en su yo. La propuesta de la doctora Gacke-Artigas se fija en productos literarios del yo, pero del yo transgresor, innovador e integrador, como se presenta en la obra de Gustavo Gacke-Artigas
que, como bien propone ella, sustituye el individualismo característico de la autoficción por un, y cito, activismo colectivo que surge de la conciencia de los autores y artistas de la urgencia de responder con el arte a situaciones de crisis social. Pero es justamente en su discurso de investidura donde la doctora Gaca Artigas ejecuta un modelo de autobiografía y un pacto con nosotros, los oyentes de hoy. Después de presentar con elocuencia los fundamentos de su marco teórico, o como ella lo llama, su más reciente arteria de investigación literaria, nos pide una pausa. Y en un brillante giro, inicia el relato de su intrahistoria. Nos pide que veamos, entre comillas, a la pequeña Priscila en Bayamón, en ruta al Colegio Cervantes, e involucrándonos nosotros en la descripción que nos ha solicitado, vislumbramos a esta niña precoz que intuye cómo el estudio, las letras, el conocimiento sabrán llenarla de dicha como el amor de los suyos. Nos arrastra en breves recorridos a la Francia de sus estudios, a Chile, intercalando en el relato poemas de Burgos, Mistral, Neruda y Barburo, con los sonidos y profundidad de Yupanqui, Sosa y Serrat. Como oyentes, hemos participado entonces en el proceso de la autocreación y de la participación activa del lector-espectador. Nos dice la doctora Gaca Artigas al respecto, y cito, de este modo, el lector-espectador es llamado a utilizar sus memorias, su imaginación y sus sueños para superar la realidad y reconfigurar junto al autor una colecficción sintetizadora que sobrepase los límites de mi historia para convertirse en nuestra historia. Hemos irrumpido así en lo que Calzón Gracia llama la metalipsis de Genet, un recurso al menos figural, pero en ocasiones ficcional, de esa peculiar relación causal que une en alguna de esas direcciones al autor con su obra o de forma más general al productor de una representación con la propia representación. Pero si recordamos bien, una de las esferas de la metalepsis es precisamente que, y cito a Calzón Gracia, convierte a los autores en héroes de su historia, como Michel, el personaje de Las babas del diablo, que termina salvando de la caída al adolescente parisino. La doctora Gaca Artigas, en un juego de maravillas, ha exigido la presencia de su yo real y biográfico. Y nosotros, hoy presentes en esta ceremonia, aceptamos el pacto y completamos su historia al ficcionalizar lo que nos narraba como autora, biógrafa, personaje y heroína. Heroína que supo transgredir sus límites con una trayectoria de excelencia que hoy reconocemos y aplaudimos. Como hemos esbozado, los estudios sobre la autoficción han sido profusos. Ana Laguna Martínez y Julio Prieto son los que más se han acercado a crear algo similar al concepto de colecficción de la doctora Gaca Artigas. Diríamos que sus interpretaciones han sido hipótesis, una clase de pre-colecficción. Por ejemplo, Julio Prieto dice, como si al leer un determinado pasaje, un epígrafe, un capítulo específico, percibiéramos su desplazamiento por el texto que estamos leyendo, a la vez que intertextualmente percibiéramos la historia cultural y literaria, ese alucinado espacio de una vida escribiéndose y de una escritura vivida que destella oscuramente en las treguas de esa trama textual y subjetiva. Fin de cita. Ideas afines estas a las de la doctora Gaca Artigas, pero que Prieto no nomina, no ofrece un nombre como el de colecficción. Ana Lagunas Martínez sí trata de darle un calificativo y enfatiza, como la doctora Gaca Artigas, que la autoficción solo puede construirse a partir de una implicación tanto del autor como del lector, dado que ese horizonte de expectativa de este último
donde se suscitan las dudas acerca de la realidad o virtualidad del relato propuesto. Entonces, a diferencia de colecficción, Laguna Martínez utiliza la palabra transducción para dilucidar escrituras autoficcionales en las que se superponen las capas transtextuales que el lector es capaz de distinguir. La versión de la doctora Gaca Artigas es no solo más novedosa que las de Prieto y Laguna Martínez, sino más abarcadora por los niveles plurales que identifica en escritores determinados y porque estos, de iniciativa propia, aventuran transformaciones estéticas y políticas. Hemos visto ya el impacto de sus ideas en el libro recientemente publicado y mostrado por Germán hace unos momentos, Colecficción, sobrepasando los límites de la autoficción, donde estudiosos de Argentina, España, Estados Unidos, Francia, Hungría y México han colaborado con importantes artículos sobre este concepto. Doy la más afectuosa bienvenida a nuestra admirada colega, amiga y flamante académica, la doctora Priscila Gaca Artigas. Su pensamiento de vanguardia, mostrado fehacientemente en su teoría de colección, se adelantó en 2017 a las nuevas y más inclusivas discusiones que se tienen hoy sobre autor, ficción y lector, y sobre un yo autorial que busca al otro o a la otra, pero cuya meta es el diálogo con un integrador y conciliador nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Rosa Tezanos Pinto, por esta ampliación del discurso de los conceptos presentados por la doctora Gaca Artigas. Entonces, ahora pasamos a darle la palabra al director de la ANLE, al doctor Carlos Paldao. Por favor, Carlos, adelante. Muchas gracias, señor secretario académico general. Señoras y señores académicos de número, colegas y amigos todos. Visto lo establecido en el título segundo de los Estatutos de la Academia Norteamericana de la Lengua Española, referido a los aspectos de forma, fondo y procedimientos que regulan lo concerniente a sus miembros de número, y considerando que habiéndose dado cumplimiento a lo dispuesto en sus artículos 7º, 8º y 9º, referidos a la incorporación de individuos de número, y que en el día de hoy, 21 de octubre del año 2022, doña Priscila Gaca Artigas ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 10º, presentando su discurso de incorporación. Por lo tanto, en mi condición de director estatutario de nuestra corporación, en representación de nuestra junta directiva y en nombre del Pleno de Numerarios, declaro que a partir de la presente ceremonia, doña Priscila Gaca Artigas toma posesión de su nueva condición investida con los deberes, derechos y obligaciones que establecen nuestros estatutos. Querida colega y amiga, reciba nuestras más sinceras felicitaciones que expresan la más cordial y fraternal bienvenida. Dicho lo cual, tengo el privilegio de ser el primero en darle un fuerte abrazo virtual y hago un brindis de honor en su persona con un vino espumante que hoy acabo de descubrir que es de Viena, Austria, la ciudad de mis padres, y el destino indica que ahora actualmente yo vivo en Viena, pero Estados Unidos. Salud, Priscila, y bienvenida de todo corazón. Salud, Priscila. Salud, enhorabuena. Enhorabuena y felicitaciones. Y ahora quisiera entonces darle la palabra a la doctora Gaca Artigas para que nos brinde sus palabras. Gracias. Adelante. Muchas gracias a todos. Estoy muy emocionada. Yo soy muy llorona, así que pues me van a disculpar. Adelante. Gracias, Carlos. Gracias, Rosa, Germán. Sus palabras me han emocionado mucho, me han hecho sentir que todo lo que he hecho estos años es algo que tiene mucho valor y que debo seguir trabajando. Me dan mucha energía para seguir, para continuar en mis clases, con mis alumnos y con mi investigación. Y pues le agradezco también a todas las personas que han estado aquí presentes. Veo que está mi hijo
y que está una de mis hermanas, que es como si fuera mi madre. Les agradezco que estén aquí acompañándome en este momento tan importante para mí. Bueno, Gustavo, que pues no tengo que decirlo, estaría ahí aunque estuviera muriéndose de cualquier enfermedad. Y Tina, bueno, todos, estoy muy feliz. Juan Pablo y Eugenia, amigos de muchos años de Argentina y de Colombia. No, de Chile, Juan Pablo, disculpa, de Chile y de Colombia. Y pues estoy muy feliz de ser parte de este grupo, de hacer parte de esta academia que para mí hace tan gran labor en los Estados Unidos por la permanencia de nuestra cultura y de nuestro idioma en estas regiones. Y pues, ¿qué más podría decir? Que estoy muy feliz, que estoy muy feliz. Bueno, nos alegramos mucho y enhorabuena y bienvenida a la academia. Y entonces, después de estas conmovedoras palabras, damos entonces clausurado el acto de incorporación de la doctora Priscila Caca Artigas y nuevamente bienvenidos. Y ahora entonces les pido que abran los micrófonos para que hablemos con ella. Ok, por favor, sigan adelante y van pidiendo la palabra. Adelante. Sí, y quiero saludar también a una de mis estudiantes que pudo acompañarnos hoy. Se llama Rilla Foster y es una estudiante increíble de español. Así que quiero agradecerle que haya podido venir y compartir este momento conmigo. Muchas gracias, Rilla. Te quiero mucho, doctora. Muchas gracias por invitarme y gracias a todos ustedes por tenerme aquí. Claro que sí. Priscila, Sí. te quiero agradecer una vez más el hecho de que me hicieras llegar ese texto que he estado estudiando con mucho interés y ya he leído 6 de los 10 artículos. Para mí han abierto una nueva visión del mundo. Y estos meses de verano en que he estado preparando la presentación de hoy y leyendo tus artículos, realmente he llegado a la conclusión de que eres una revolucionaria al estilo de Huidobro en la manera como percibe la literatura y el arte. Te felicito de corazón y realmente estás abriendo nuevos caminos en el arte y en la literatura. Lo mismo a Gustavo, a quien no he tenido el gusto de conocer todavía. Muchas gracias, es un gran honor y que me haces, y pues estoy muy contenta de haber podido compartir esto con ustedes. Y tenía más citas de algunos de los artículos del libro, pero pues por el tiempo no las tuve que ir eliminando. Pero sí, hay un artículo muy bueno en el libro sobre la literatura colombiana, sobre Juan Gabriel, y hay también sobre escritores argentinos, y muy abarcador. Gracias. Perdón, ¿alguien más va a agregar algo? ¿Alguien quisiera decir algo más? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, adelante. Caris, la hermana de Priscila. Claro, escuchamos, adelante. Y la hermana de Priscila, la que es como su mamá. A nombre de la familia Cruzintron, estamos muy orgullosos de ella. También soy llorona. Es un mal de familia. Así que un abrazo grande, te queremos un montón. Estamos muy orgullosos de ti. Te quiero. Gracias por estar aquí. Judith, también gracias a ti. Veo que estás por ahí también. Muchas gracias. Otra compañera puertorriqueña. Felicidades, Priscila. Gracias. Enhorabuena, Priscila. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias.
¿Cómo está Isabel? Buenas tardes. Hola. Una enorme, genial presentación que ha abierto grandes caminos para la investigación. Muchísimas, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias, gracias Isabel, viniendo de ti, son palabras con luz para mí. Enhorabuena, Priscila. Muchas gracias, Ana. Gracias a todos. Bueno, sabemos que Priscila tiene muchos admiradores por su investigación y por todas sus capacidades intelectuales. Nosotros como amigos la conocemos de corazón. Felicitaciones por estos éxitos y que mantengas ese corazón sensitivo que tienes. Muchos besos. Bueno, Gracias. Gracias, creo que nos están hablando desde Colombia, ¿no? Sí, ella es de Colombia. Estamos en New Jersey. Yo soy de Chile. Pero está en New Jersey. Felicitaciones, Priscila. Ay, Raquel, pude llegar. Pude llegar, me perdí un poquitito, pero me ha encantado lo que escuché y como yo vengo de otro mundo del siglo XVII, pues escuchar el tema de la autoficción y de la coleficción ciertamente es refrescante. Y gracias por mencionar a Juan Gabriel, que como todos sabemos fue galardonado con el premio Mario Vargas Llosa por su novela más reciente. Ya no, como es tan prolífico, no sé si es, la más reciente, debe haber otra que ya salió, ¿no? Y felicitarlos a todos, es un grupo extraordinario. Rosa, tus palabras de respuesta fueron un álbum teórico para fundamentar todo lo que has dicho y lo que contribuyó Priscila, y al querido Alistair siempre ahí con el micrófono, y las bienvenidas a nuestro querido Daniel que nos manda los mensajes una y otra voz. Y qué podemos decir de Carlos Paldao, nuestro aval, ¿no? Es una base grande de la ANDE. Y es siempre un gusto estar con todos ustedes y los abrazo y los invito al Instituto Cervantes este viernes, a los neoyorquinos, a los que están por Nueva York. Tenemos el cierre de la cátedra a Mario Vargas Llosa en el seminario y habrá un conversatorio con Claudia Salazar, Ángel Esteves, Carlos Riobó y Jaime Manrique sobre la novela más reciente de Mario, Tiempos Recios. Así que si tienen tiempo, y aquí está Richard que me agradecerá el aviso. Bueno, chao a todos y gracias Priscila, felicitaciones de todo corazón. Muchas gracias Raquel y un abrazo bien fuerte a Alistair y a Daniel por todos los inconvenientes de los invitados, de la grabación y todo esto, pero muchas gracias por toda su ayuda y por todo su apoyo. Priscila, muchas felicidades y enhorabuena. Siempre ha sido un placer leerte, pero escucharte yo creo que lo mejora incluso. O sea que ahora ya tengo unas dudas, ya no sé lo que voy a hacer. Pero bueno, y gracias a todos y sobre todo Raquel por la publicidad gratuita. Ya aquí os esperamos el viernes. Perfecto. Ojalá. Bueno, no, con mucho gusto y nos alegra mucho nuevamente y bienvenida nuevamente a la academia. Y entonces si alguien quisiera agregar algo más, que ya estamos a punto ya de cerrar esta sesión. ¿Alguien más? Bueno, entonces nos despedimos de todos y les agradecemos mucho la asistencia a este evento y los esperamos a los próximos eventos. Hasta luego para todos, ¿ok? Gusto en ver. Hasta luego, gracias. Y a celebrar, y a celebrar. Desde luego,